Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este paréntesis informativo. Seguimos repasando esta actualidad que nos dejó el pleno del pasado jueves, el pleno ordinario del mes de junio. Y estamos aquí con la viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, con Ana Corredera, muy buena. Y con el portavoz, perdón, del Grupo Municipal del Partido Socialista. Hemos querido que estuviesen aquí los dos porque la verdad es que fueron bastantes temas los que se trataron en ese pleno ordinario, pero yo creo que son dos temas fundamentales, dos temas de trascendencia importantísima para Palma de Ríos. El primero, por lo que te quiero comentar, Alejandro, y te quiero preguntar, la sanidad pública en Andalucía. Se presentó esa moción, tuvimos a las puertas del ayuntamiento esa cacerolada, esa manifestación convocada precisamente por los propios médicos, por la propia marea blanca de la sanidad en Andalucía. ¿Qué pasa con la sanidad pública en Andalucía? Y sobre todo, bueno, ya son 8 las mociones presentadas por el Partido Socialista en materia de sanidad, si no me equivoco, en el pleno municipal. ¿Qué ha pasado con estas 8 mociones? Bueno, buenos días lo primero y gracias por la invitación como siempre. Y bueno, pues nada, ¿qué pasa con la sanidad pública en Andalucía? Creo que es de todo el mundo conocido porque ya llevamos un recorrido y una travesía en el desierto que se está haciendo ya bastante larga desde que el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía en el año 2018, y desde el primer momento que llegaron pues conocemos de sobra que su intención no es otra que el desmantelamiento y el deterioro de lo público para empujar a la ciudadanía a que busque ese servicio pues en compañías privadas. Compañías privadas que, como sabemos, pues en sus consejos de administración se sientan políticos del PP, se sientan exconsejeros, se sientan directores generales y las puertas giratorias que todos conocemos. ¿Qué pasa con la sanidad en Andalucía? Pues eso es lo que le preguntaríamos nosotros a Matilde Esteo. Y nos gustaría que nos lo respondiera y que nos respondiera también el por qué. Ya en 8 ocasiones que hemos llevado mociones a este pleno por la defensa de este servicio público tan esencial y que nos merecemos todos los ciudadanos, que es el pilar más importante junto con la educación y la dependencia del estado del bienestar, le preguntaríamos, esa pregunta creo que se la deberíamos hacer más bien a Matilde Esteo, el por qué se niega a ponerse al lado de sus vecinos, a ponerse al lado de estas mareas y de esta plataforma que se constituyó aquí en Palma del Río por el defensa de la sanidad pública, sobre todo en el contexto de que tenía en la plaza del ayuntamiento una manifestación, una cacerolada, donde los vecinos, desafiando a las temperaturas altísimas que teníamos aquella tarde y sacando el tiempo de su casa y de su familia para defender este servicio y reivindicar pues muchísimas cosas y muchísimas carencias que presenta la señora alcaldesa Matilde Esteo, no se dignó ni siquiera en permitirnos que hiciéramos un pequeño receso que solicitamos, el Grupo de Izquierda Unida nos lo planteó antes del pleno, la posibilidad de que hubiéramos hecho un pequeño receso para bajar a la puerta del ayuntamiento, por lo menos a mostrarle nuestro apoyo moral y demostrar que como corporación pues estamos al lado de los problemas de nuestros vecinos independientemente de los colores políticos, porque pensamos que este problema está por encima de los intereses partidistas y por encima de las siglas. Hablamos de la salud de las personas y hablamos de la esperanza de vida de las personas y de su calidad de vida, en definitiva. Pues hay que decir que la alcaldesa se negó a poder hacer un pequeño receso y, bueno, pues hay que decir también que le salió un poco el tiro por la culata, porque el hecho de no haber querido dar la cara, bajar a dar la cara, pues lo que significó es que los propios vecinos y vecinas de Palma del Río que estaban en la plaza reivindicando, pues decidieran subir al salón de pleno a manifestarse. Incluso llegaron a escuchar voces de alcaldesa de dimisión, etcétera, etcétera, que fue la verdad que un momento muy tenso del pleno, porque a la alcaldesa se le fue completamente de las manos la situación, no sabía cómo manejarla, hubo que interrumpirlo durante un rato y, bueno, pues decirle que le explique a los vecinos por qué está en contra de que se contraten a más médicos, por qué está en contra de que las condiciones laborales de estos médicos y su carrera profesional puedan mejorar aquí en Andalucía, evitando que así estos médicos tengan que irse a otras comunidades autónomas buscando mejores oportunidades y mejores condiciones, porque se niega a que se reduzcan las listas de espera, porque se niega a que podamos tener una atención primaria
en un periodo razonable, que muchas veces cuando te dan la cita ya te has curado, por suerte, porque a ver, no quiero decir que te hayas muerto, en fin. Y son ya 8 veces, 8 ocasiones en estos 2 años de gobierno del Partido Popular de derecha aquí en Palma del Río, en los que hemos llevado propuestas encaminadas a proteger este servicio público, y 8 ocasiones en las que la alcaldesa y su equipo de gobierno han votado en contra para proteger, como no, a su presidente Moreno Morilla, porque como sabemos las competencias en sanidad las tienen las comunidades autónomas. Es decir, que el desastre y el destrozo que está ocurriendo en Andalucía en la sanidad no tiene otro culpable que Juan Manuel Moreno Bonilla. Y hay que decir además que es curioso, porque es que este equipo de gobierno es más radical y más de derecha incluso que el propio gobierno de la Junta de Andalucía. Porque es que recientemente, la semana pasada, en el Parlamento andaluz, el PP, no sabemos si por postureo o por intereses, pero ha apoyado una proposición de la izquierda en defensa de la sanidad pública. Eso hace unos días. Es decir, que Matilde Esteo es más de derecha incluso que el propio Moreno Bonilla y que el propio gobierno de la Junta de Andalucía. Con lo cual, pues eso es lo que tenemos aquí en Palma del Río, y ese es el cambio tan cacareado que ellos anunciaban a bombo y platillo cuando se presentaron a las elecciones. Es un cambio, pero evidentemente es un cambio, es un retroceso hacia una España de tiempos pretéritos, en los que se confunde las instituciones democráticas con otro tipo de instituciones, como puede ser la Iglesia, o como puede ser incluso haciendo un uso un poco interesado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual, pues bueno, decirle a los palmeños y a las palmeñas que este equipo de gobierno que tenemos ha demostrado ya en numerosísimas ocasiones cuál es su postura cuando se trata de defender la sanidad. Bueno, esta moción que se presentaba en el Pleno no iba solamente dirigida digamos, a la situación de la sanidad pública, sino que también iba dirigida a la situación de los trabajadores de la sanidad pública. En esta casa, en el análisis que tuvimos de los 2 años de equipo de gobierno de la alcaldesa de Palma del Río, le preguntaba por el hospital y me decía que había falta de facultativos. Pero claro, llegamos ahora a una época de verano y los facultativos que tenemos aquí, incluso en las especialidades del hospital de Palma del Río, vemos como esas especialidades se pierden por culpa de que, bueno, los médicos obviamente tienen que coger vacaciones porque son profesionales, trabajan de ello, pero no se cubren, esta falta de médicos no se cubren y perdemos digamos, especialidades aquí en el propio hospital de Palma del Río, que recordamos a todos los espectadores, no tenemos las urgencias abiertas, el hospital no está al 100% de rendimiento, pero claro, es que esta moción se presentaba precisamente para eso, ¿no? Para que se cubran esas plazas vacantes por vacaciones, para que se cubran todas las vacantes de especialidades que no están cubiertas, ya no solo aquí en Palma del Río, sino en toda la comarca y en la provincia de Córdoba. Era por y para los trabajadores de la sanidad pública. Desde luego. Y ellos se escudan siempre en que la sanidad está como está por la falta de profesionales y por la falta de facultativos. Hay que decir que faltan 5.400 médicos y médicas aquí en Andalucía, y que faltan también 5.900 enfermeros y enfermeras. Pero bueno, es que ellos no piensan hacer nada para que vengan aquí los médicos de otras comunidades, o vengan los enfermeros de otras comunidades, que lo hay, o incluso los médicos y los facultativos que están en la sanidad privada puedan decidir pasarse a la pública. Pero para eso lo que tienen que hacer es incentivar, es equiparar los salarios y las condiciones laborales con otras comunidades del resto de España, donde sus derechos se respetan y su calidad de vida y en el trabajo, pues, muy superior aquí en Andalucía. Hay que decir que aquí en Andalucía se le llegan a hacer contratos a enfermeras o a médicos, se le llegan a hacer contratos de días. Contratos de 6 días, contratos de 10 días, contratos de 15 días. ¿Eso qué estabilidad le puede proporcionar a una persona para que desarrolle su proyecto de vida aquí en Andalucía? Pues ninguna. Entonces, que dejen de escudarse en que no hay médicos y que empiecen a buscar las soluciones para que esos médicos vengan aquí a la Comunidad de Andalucía. Y el hospital, ya lo dijo aquí la alcaldesa en la última, o en la anterior ocasión que estuvo por aquí haciendo una entrevista, dijo que ella no va a mentir a los vecinos, que no sabe cuándo se abrirá esa urgencia y cuándo se abrirán esos quirófanos y esas camas de hospitalización, y en definitiva, cuándo tendremos en Palma del Río un hospital de verdad y no un centro de salud mastodóntico, un centro de salud de lujo,
y dijo que no puede darnos una respuesta de cuándo eso va a ocurrir. Yo quiero recordar cuando el PP estaba en la oposición y quiero recordar cuando su portavoz, el señor Antonio Ramón Martín, pues se hacía vídeos delante de un solar, que es donde hoy el día está el hospital, exigiendo su construcción y además amenazando incluso con que se iba a plantar en San Telmo con su tienda de campaña con la quechua, que decía él, y que hasta que no se construyera el hospital, pues no iba a dejar de reivindicarlo. Muy bien, el hospital se lo han encontrado construido cuando han llegado, han pasado años ya desde que ellos están gobernando y no tenemos avance. Entonces, lo que nos llama mucho la atención es cómo cambian las inquietudes y cómo cambian las opiniones y los pareceres cuando uno está en la oposición a cuando uno está en el gobierno. Bueno, desde luego el pleno fue relativamente cortito, lo que pasa es que se hizo un poquito más largo debido a esta interrupción de la marea, de la plataforma por la sanidad pública. No fue esto el único punto candente, digamos, de la situación del pleno. También, Ana Corredera, estuvimos hablando sobre una proposición, sobre una moción, sobre la conservación y sobre el uso del patrimonio histórico en Palma del Río. Esta moción estaba presentada también conjuntamente con Izquierda Unida. Digamos que lo que se quería era hacer informes favorables para hacer actividades dentro del patrimonio que precisamente conservasen el patrimonio en plenas condiciones. ¿Qué pasó o qué pasó en esta moción o qué pasa con el patrimonio histórico de Palma de Río? Que recordamos es uno de los más ricos ya no solo de la comarca, sino de toda la provincia, si no contamos con la capital, con Córdoba. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, como siempre. Buenos días a todos, muchas gracias por la atención que nos dais siempre. Bueno, pues no pasó más que lo que viene pasando con el resto de áreas de este ayuntamiento, tal como ha comentado el portavoz. El otro grupo político presentaba una moción al que nosotros nos unimos sin duda alguna, reivindicando y proponiendo una serie de acuerdos para conservar el estado del anfio, denunciando el estado de deterioro y de dejadez. Estamos hartos, además yo he venido ya en muchas ocasiones hablando de la suciedad que roza ya la insalubridad que tenemos en todo el pueblo y la preocupación tan grande que hay en este pueblo, lógica y evidente, por esas condiciones de mal mantenimiento de nuestro pueblo. Y eso, pues como no podía ser menos, también está afectando al patrimonio histórico con la gravedad que eso tiene, porque tal como decíamos en el pleno, si ya es preocupante ver cómo los vecinos salen a la puerta de sus casas y se encuentran la cantidad de suciedad y de mal estado de sus calles, con lo que eso supone en la vida diaria y lo que hablamos siempre, el tema de la insalubridad, que empieza a ser preocupante, pues cuando se trata de patrimonio histórico, de nuestro patrimonio cultural, edificios que necesitan un cuidado muy específico, cada día que pase que no lo cuidan de la manera correspondiente, pues eso es una pérdida ya irreparable. La calle se puede limpiar al día siguiente, pero el daño que se le hace al patrimonio histórico por la falta de cuidado, eso ya no se puede recuperar. Y eso es una riqueza no solo cultural y de identidad de nuestro pueblo, sino además económica y de turismo. Y lo que hablamos siempre, la incoherencia de este equipo de gobierno, hablamos de promoción, pero si la casa no la tenemos limpia, no se puede hacer. ¿A quién vas a invitar a tu casa si la casa no la tienes limpia, no? Por supuesto, nosotros ya llevamos mucho tiempo en ruegos y preguntas solicitando que se hicieran limpieza y la concejala de Cultura siempre decía no, es que hay una licitación, no es que no es necesario, es que estamos esperando a que se empiece a ejecutar el proyecto de un paseo por la villa, el proyecto de 3 millones de euros que se encontraron como herencia cuando llegaron, que es un proyecto precioso que se solicitó y se concedió en época del gobierno anterior y que estaban esperando. Entonces nosotros le hemos reivindicado muchísimas veces que no se pueden esperar porque eso tarda mucho meses. De hecho, estamos viendo que están teniendo dificultades para gestionarlo y que hay que hacer la limpieza diaria ya de manera inminente. De hecho, los compañeros de Izquierda Unida acompañaban la moción con muchísimas fotos en todas las áreas de una sociedad, bueno, como la que se encuentran todos los vecinos en la puerta de su casa, y no acababan de arrancar. Entonces solicitamos que se pusieran manos a la obra ya. Los acuerdos que se pedían era que se hiciera un plan de choque real, no el que anuncian normalmente, lo que anunció ya el PP en su momento, que tampoco se hizo, y que se hiciera una limpieza cada 15 días. Si bien el Partido Popular intentó presentar una enmienda en la que decía que no, que cada 15 días no, que cuando ellos estimasen conveniente, sí.
o sea, con la incoherencia que se supone que decimos, si te estamos presentando una moción porque tú ya no haces lo que conviene a nuestro pueblo, pues no intentas modificar. Pero se retiraron y se llegó a un acuerdo en el que se proponía, bueno, que mensualmente se hiciera un informe por parte de los técnicos evaluando el estado y que a partir de ahí pues se limpiase. Nosotros, por supuesto, nunca vamos a votar en contra, al contrario, apoyar cualquier iniciativa que suponga el cuidado de nuestro patrimonio, cualquier iniciativa que suponga una mejora en el estado de nuestro pueblo y, por supuesto, en ese caso también. Lo que pasa es que sí que es verdad que llamaba mucho la atención que era una moción que estábamos todos de acuerdo. De hecho, el propio Partido Popular votó a favor. Nosotros le agradecimos la aceptación de la propuesta, llamando también la atención de que, bueno, que ha habido ya varias mociones, ya no solo con respecto al patrimonio y al área cultural, que como la del archivo, la de la biblioteca, en la que votan que sí y luego pues, siguen sin hacer absolutamente nada. Pero agradecemos todo en una cordialidad y en un desarrollo normalizado y, como siempre suele pasar al final, el Partido Popular, ante la falta de gestión que tienen evidente, pues la respuesta fue estupenda y tal, pero que sepan que nosotros nos hemos encontrado con esto de la gestión anterior, porque era un desastre y tal, que es lo que le venimos diciendo siempre. Ante la falta de gestión, pues lo único que tienen es seguir haciendo oposición a la oposición. Y en algunos casos concretos, como es el área de cultura, en el que, por desgracia, pues no se ve absolutamente nada. Además, en esta legislatura, la Delegación de Cultura además se ha quedado vacía prácticamente de competencias porque la alcaldesa ha volcado la confianza y la prioridad en el área de festejos y tradiciones, que no lleva la concejala de Cultura, por lo que el punto de atención está ahí. No tiene nada que ver con lo que suponía una delegación de Cultura anteriormente por todas las responsabilidades que conllevaba. Pues aún así, teniendo muchísima más disponibilidad para poder dedicarse exclusivamente a las poquitas cositas, pues se queda en nada y siguen haciendo oposición a la oposición. Tienen como muchas veces da la sensación de que tienen la necesidad de reivindicarse que son de derechas, ¿no? De que son más de derechas que nadie, cuando yo creo que a estas alturas yo creo que a nadie le cabe duda que estamos hablando del área de cultura, de que la concejala de cultura es una concejala de derecha, actúa como una concejala de derecha en un partido de derecha, con la política que estamos viendo en todas las áreas de derechas que está haciendo. Entonces, nos supo un poco mal porque, como nosotros siempre estamos diciendo, le tendimos la mano a colaborar en lo que hiciera falta y ese espíritu de la confrontación que escuchaba al señor portavoz, que intentan desviar de su mayoría absoluta en los grupos de la oposición, pues otras de las cuestiones que no son reales, ¿no? Escuchamos al portavoz que haciendo el análisis del pleno, que también nos alegra ver al portavoz del Partido Popular aquí, que yo creo que de vez en cuando es positivo que se quede en Palma y cuenten qué hacen o qué no hacen, ¿no? Porque es bastante complicado que bastantes miembros del equipo de gobierno, lo que siempre decimos, ¿no? Que se pongan los pies en Palma del Río y se queden en las cosas importantes de Palma. Y decía eso, ¿no? Que se hablaba de otras cuestiones, que no se centraban en las cosas de Palma, que fue una de las cuestiones en las que en otra de las mociones también se le hizo ver por parte del portavoz socialista, que se dejen de otras cuestiones y se pongan los pies en Palma, que solucionen el problema de los vecinos de la sanidad, que solucionen el problema de la educación pública, que solucionen el problema de las calles y acaban abatiéndose. Y en este caso, pues se nos quedó un poco de mal sabor de boca porque una vez más nos pusimos a disposición del equipo de gobierno para que esta vez, aunque sea a través de una moción de la oposición y aunque sabemos que en otras ocasiones, a pesar de aprobar mociones con respecto a cultura, no se ha hecho absolutamente nada, pues que intentaran desviar el tiro por otro lado. Una vez más, nosotros siempre vamos a estar con las manos dispuestas a ofrecer la ayuda que conocemos, que es evidente que les hace falta, y en cualquier caso esperamos que esta vez, aunque no tengamos muchas esperanzas, porque bueno, ya la deriva de este equipo de gobierno conocemos cuál es, creo que todo el mundo ya es conocedor de la falta de credibilidad, pero bueno, esperamos que esta vez se tomen medidas en cuanto a la limpieza que en general y en este caso en el patrimonio histórico, porque nos vamos a ver que después de bastantes décadas en las que Palma ha sido referente en la gestión y recuperación del patrimonio y ha traído muchísima riqueza, estamos viendo como en muchas otras áreas pues estamos perdiendo
bueno, ya no solo ser referentes, que eso ya lo perdimos ya hace un tiempo, sino la posibilidad de seguir generando riqueza en un futuro para nuestro pueblo. También os quiero preguntar, como no puede ser de otra manera, por las mociones que presentaron el resto del arco plenario. Quiero empezar en primer lugar, por la del concejal no escrito, por esa moción en favor de recuperar y revitalizar y mantener un poco la barriada de Rafael Alberti. Yo creo que eso es extensible a todos los barrios de Palma del Río. Fue una moción que presentó efectivamente el concejal no escrito, y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular dijo que a esa moción ya se había dado respuesta antes durante el transcurso del pleno. ¿Qué pasa con Rafael Alberti o qué pasa con nuestros barrios, portavoz? Cuéntanos un poco qué es lo que ocurre con nuestros barrios en Palma del Río. Bueno, pues es evidente, ¿no? Y que los vecinos no tienen nada más que abrir la puerta cada día y salir a la calle para ver la situación de abandono y la situación de deterioro completo que, por desgracia, es algo nunca visto en Palma del Río. Palma del Río siempre hemos tenido la buena fama de los visitantes que han venido a vernos, de decir siempre que una de las cosas que destacaban del pueblo era su limpieza. Un pueblo que, en fin, que estaba bien cuidado, que estaba bien mantenido, y bueno, pues vemos como por parte del gobierno de Matilde Esteo, pues no sabemos si es porque están en otras cosas, no sabemos si es por incapacidad, no sabemos muy bien por qué, pero es un hecho evidente que las calles de Palma del Río están más sucias que nunca, que el viario está lleno de desperfectos, de baches, de deterioro que nunca se arreglan, y ellos siempre, cuando se les reclama que actúen en esta zona, siempre dicen que están trabajando en ello, pero que los trámites son largos, que los trámites son farragosos, que no tienen personal y que entonces pues no pueden sacar las licitaciones al ritmo que deberían, y siempre pues se escudan en los técnicos, en que falta personal, pero bueno, lo que nosotros pensamos que es que el personal es el mismo que había antes, es el mismo que había antes. Lo que pasa es que antes se planificaba, y esta gente lo que tiene es una falta de planificación enorme, que se debe fundamentalmente a que están completamente volcados en su constante campaña de imagen, en sacarse fotitos, en sacarse fotos firmando convenios con asociaciones. Los convenios se han firmado siempre con todas las asociaciones y no por eso había que dar una rueda de prensa cada vez que uno firma un convenio. Y ellos, pues, su máxima preocupación es dar una imagen completamente vacía después, porque falta proyectos de ciudad, falta gestión y falta planificación. Y esto pues, trae como consecuencia retrasos en todo. Retrasos en las licitaciones para poder realizar una obra, retrasos en los contratos para poder tener un servicio de recogida de basura o un servicio de limpieza viaria o de parques y jardines actualizado. Y a esto, bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, es lo que tenemos. Y lo que se exigía con esta moción por parte del concejal no escrito es que se actúe en un barrio determinado. Nosotros creemos que habría que ampliar eso, no solamente limitarlo a un barrio, ¿no? Sino que se actúe en todos los barrios de Palma del Río que lo están necesitando, y que lo hagan además de forma inmediata y que se pongan a trabajar de una vez y que se dejen ya de tanta parafernalia, de tantas celebraciones, de tantos festejos y tantas fotos y tradiciones, porque lo que importa son las cosas de comer. Primero son las cosas de comer, primero son los servicios básicos y después vendrá la fanfarria. Bueno, desde luego, ya por ir acabando, las dos mociones que presentó el Grupo Municipal del Partido Popular, una de ellas sobre la ELA, la enfermedad de la ELA. Yo creo que ahí no hubo mucho debate porque ante un tema de salud, precisamente, volviendo a lo mismo, ante un tema de salud, pues hay acuerdo, hay consenso. Es una moción que el Partido Socialista votó a favor, y después la moción que presentó el Grupo Municipal del Partido Popular sobre, digamos, sobre la corrupción en general de las instituciones, etcétera. Ahí hubo un poco más de bronca, no por nada, sino porque fue un cruce bueno, ustedes desde el Grupo Municipal del Partido Socialista le dijisteis al Partido Popular que, oye, que estamos en Palma del Río,
y el Partido Popular pues seguía en sus 13, digamos, haciendo alarde, precisamente el Partido Popular, de estos casos recientes de corrupción que hemos conocido a nivel nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué se convierte tan bronco hablar de algo que hay que condenar sí o sí? Bueno, decir lo primero que el Partido Popular presente una moción contra la corrupción es de risa. Es una broma, un mal chiste, porque si tú buscas en el diccionario la palabra corrupción, te va a salir una foto de Luis, seguramente de Mariano Rajoy, o de José María Aznar, o te va a salir una foto de Luis Bárcenas, o en fin. El Partido Popular, que es un partido corrupto intrínsecamente, que está condenado por corrupción, es el único partido, hay que recordar, que está condenado por corrupción. Corrupto ha habido siempre en todos los gobiernos anteriores, socialistas y no socialistas, porque por desgracia es la condición humana. La condición humana pues trae eso. No somos perfectos y hay gente bueno, pues que se le ponen por delante una cantidad de dinero y por desgracia, pues en todos los partidos y en todos los colectivos siempre sale algún garbanzo negro. Lo que hay que ver es cuál es la respuesta que da cada partido ante los casos de corrupción que detecta. En lugar de ponerse a defender al corrupto, como hace el Partido Popular, a esconderlo, a protegerlo, a romper discos duros a martillazos, por ejemplo, en fin, para que se haga a relatar todo esto. Bueno, en el PSOE se actúa de otra manera que es de todo el mundo conocida. Esas 3 personas ya no están en el PSOE, esos 3 casos recientes que ha habido de corrupción, esos 3 casos recientes, además, en el último caso ya ha renunciado a su acta, ni siquiera está aforado, con lo cual va a poder ser juzgado por un tribunal ordinario, y en el PSOE ante la corrupción pues se actúa. Y lo que sí que es verdad que nos enfadó un poco y nos disgustó es que en un pueblo como es Palma del Río, que aquí somos concejales, pero que no se nos olvide que no somos diputados del Congreso de los diputados en Madrid, ni somos ministros, ni vamos, que somos concejales de pueblo en definitiva. ¿Con qué intención han traído a Palma del Río una moción contra la corrupción, además completamente cínica e hipócrita, porque ya digo que la corrupción que tiene el Partido Popular tiene ahora mismo más de 30 casos abiertos, que están pendientes de salir a juicio, más de 30, y tienen la desfachatez y la cara dura de venir aquí a Palma del Río a traer una moción contra la corrupción, no en general, como has dicho antes, sino contra la corrupción muy particular que ha ocurrido recientemente en el PSOE. Perdón que te corte, pero creo que es importante decírselo también a los espectadores. En Palma del Río no ha habido nunca un caso de corrupción, o sea que Palma del Río es una ciudad limpia en este sentido, ni en los años anteriores de equipos de gobierno del Partido Socialista, ni en los 2 años que llevamos de gobierno del Partido Popular ha habido nunca ni siquiera la sospecha o la sombra de un caso de corrupción, o sea que tenemos que estar orgullosos también de los representantes que hemos tenido a lo largo de estos 40 y pico de años. Pero precisamente sí que es verdad que bueno, en otras localidades sí que se podría hablar de casos de corrupción, hablo de Marbella, hablo de, bueno, en fin, otras ciudades que pueden tener esa repercusión, pero aquí en Palma del Río, esta moción, ¿para qué? Pues para desgastar al gobierno central y para confrontar, sencillamente. Pues porque ellos están en clave electoral y saben que próximamente vienen las elecciones andaluzas el año que viene y tratan de desestabilizar al gobierno progresista que tenemos ahora mismo en la nación con todos los grandes avances económicos, sociales y culturales que está habiendo gracias al trabajo de esta coalición de izquierda. Y como ellos consideran que esta coalición de izquierda es ilegítima desde el minuto 1 en el que se invistió a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pues desde el minuto 1 lo que tratan es de deslegitimar a nuestro gobierno, de ensuciarlo y de desgastarlo, por supuesto, es decir, de quitar a Pedro Sánchez para ponerse ellos, sencillamente. Y ese es el motivo de que traigan ese tipo de mociones aquí a los pueblos. No sé, pues intentar desgastar, intentar hacer ruido, pero bueno, yo creo que la gente, como tú bien has dicho antes, los vecinos y vecinas de Palma del Río saben que el PSOE de Palma del Río no ha tenido un caso de corrupción en 44 años y pues carece un poco de sentido, está un poco fuera de contexto que traigan aquí esta moción con el único interés pues electoralista y de desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez, porque no quieren que lleguemos a 2027. Vaya a ser que sigamos avanzando en el salario mínimo, vaya a ser que sigamos subiendo las pensiones, vaya a ser que sigamos mejorando la vida de los jóvenes, o vaya a ser que sigamos invirtiendo en unos servicios públicos potentes
y vaya a ser que le sigamos subiendo los impuestos a los bancos y a las grandes corporaciones, que es lo que ellos no quieren. Pues desde luego muchísimas gracias. No sé si se queda algo en el tintero del pleno. Creo que no, ¿no? Lo hemos repasado más o menos todo. Muchísimas gracias a los dos, al portavoz y a la viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Gracias por arrojarnos un poco de luz y de vuestra visión de lo que ocurrió el pasado jueves. Y bueno, nosotros desde aquí de Canal Palma del Río y de este paréntesis informativo, pues seguiremos atentos a la actualidad de nuestra localidad.